Entre los países que respondieron en la encuesta, están casi todos los países que recibieron algún tipo de asistencia técnica desde la plataforma EICASO. Solo nos faltaría Jamaica en este listado, el resto todos los de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe estarían incluidos. Bueno, también nos falta Costa Rica en el caso de Centroamérica, pero en su mayoría todos los países contestaron. De algunos países contestaron la persona que lideró las consultorías eh, y alguna persona de las comunidades, ¿no? O más de un consultor. Eh, entonces tuvimos las respuestas de 15 consultores, 6 líderes comunitarios y 3 personas que se identificaron como otros, pero cuyas respuestas nos animarían a decir que son líderes comunitarios también, ¿no? Estamos verificando con los correos electrónicos todavía. Y dentro de la identificación que hizo cada una de las personas, podemos decir que todas las poblaciones estuvieron incluidas en esta encuesta. Hay respuestas de mujeres trans, de hombres gays y HCH, de trabajadoras sexuales, de personas afectadas por la tuberculosis, personas viviendo con VIH también. Y hay algunas de poblaciones, por ejemplo, las personas afectadas por malaria y las personas usuarias de drogas y poblaciones indígenas que se mencionan en alguno de los países, no habrían participado de esta encuesta, ¿no? Partimos la encuesta preguntando sobre el proceso, las percepciones del proceso de consulta en general, así de amplio, ¿no? Hola, ¿se me escucha? Te escuchamos, Lee, te escuchamos. Ok, Mejoró mucho. perfecto. Em, y bueno, se describe el proceso como un proceso productivo, ordenado, muy dinámico y muy participativo. Todas las personas destacan en la amplia participación en estos procesos de consulta. Otro aspecto que se destaca también es la colaboración entre las organizaciones de sociedad civil y organizaciones de base comunitaria, el MCP o las autoridades del MCP, el RP también, porque como receptores principales en algunos países fueron los encargados de escribir la propuesta, y los consultores, en este caso muchos de ustedes que están ahora en la sala, ¿no? En algunos países se animó y se puso mucho énfasis en reuniones de consulta, incluso posteriores a la priorización para garantizar que haya un amplio conocimiento de la subvención, ¿no? Y en algunos países se hicieron también reuniones por población para garantizar una participación bastante más efectiva. Algo que se destaca también y que muchos de ustedes contestaron es que los tiempos fueron muy justos, muy ajustados y se tuvo que correr, ¿no? Todos los países tuvieron que correr para lograr las fechas, lograr someter las subvenciones en tiempo y forma. Y alguna cosa que, bueno, que no estaba preguntada en la consulta, pero que lo vimos en el transcurso de los meses, fue que algunos países se plantearon la presentación en la segunda ventana, pero luego tuvieron que pasarla a la tercera y unos poquitos tuvieron incluso que postergarla hasta la cuarta, aun cuando se había planificado hacerlo
antes, ¿no? Y eso tiene que ver con las dinámicas de cada uno de los países. Respecto del rol del consultor, que queríamos preguntarlo también porque estos procesos de consulta han sido unos procesos de consulta diferentes, donde se ha puesto énfasis en la participación comunitaria y donde se ha facilitado este proceso principalmente a través de un consultor o consultora específico para recoger las prioridades y las expectativas de las comunidades. Entonces nos interesaba ver las impresiones, sobre todo de los líderes y las lideresas comunitarias. Y ahí lo que se destaca es que la persona que ejerce la consultoría generalmente facilita información, ¿no? Traslada información a las comunidades. Ciertamente en algunos países se percibió que estaban los consultores más concentrados en el tema de VIH, y poblaciones claves para VIH, y se descuidó un poco la participación de personas afectadas por la tuberculosis o de malaria, ¿no? Que en la mayoría de los países no tienen subvenciones de malaria. Malaria está, en el caso de Bolivia es uno de los pocos países que tiene subvención de malaria, pero en el resto fue ausente, ¿no? Y se destaca también la claridad, el conocimiento que tienen los y las consultoras respecto de los procesos del Fondo Mundial, ¿no? Sin embargo, en algunos países no hubo el tiempo al inicio del proceso de consulta para que desde la consultoría se explicara con detenimiento las líneas aprobadas por el Fondo Mundial que serían financiadas finalmente o autorizadas, pongámosle ese adjetivo, lo cual llevó un poco al desborde de expectativas en algunas reuniones, ¿no? En algunos procesos. Pero en los países donde sí hubo este preámbulo, se pudo enmarcar mejor todo el proceso de consulta. Y algo que, bueno, discutíamos también en algunas otras reuniones, y que es de destacar a partir de las propias impresiones en la encuesta, es que se valora mucho el conocimiento de los consultores y las consultoras del contexto nacional, ¿no? Se valora mucho que hayan sido consultores locales y que hayan sido consultores vinculados ya con las comunidades, que tienen un vínculo con las comunidades, han trabajado con ellas, etcétera, ¿no? Respecto de las convocatorias y las comunicaciones, en todos los casos se habla de una convocatoria exitosa, ¿no? Sin embargo, también se señala que fue mejor en los países en los que la convocatoria fue más allá de las bases de datos con las que contaban los MSPs, porque los MSP generalmente tenían bases de datos un poco desfasadas, no tenían la información actualizada. Entonces, cuando se estableció algún tipo de alianza con otras organizaciones, entonces la convocatoria fue mayor, fue más inclusiva, fue más amplia. Si bien hay una impresión general de que todo el mundo participó, de que todos estuvieron incluidos y que todas las poblaciones claves pudieron hacer escuchar su voz, es cierto que en la mayoría de los países, los pueblos indígenas, las personas usuarias de drogas, las poblaciones garífunas, en el caso de Centroamérica y Honduras en particular, las representaciones de alguna manera de poblaciones privadas de libertad, estuvieron menos presentes o en algunos casos simplemente no estuvieron, ¿no? Y en menor medida también participaron las personas afectadas por tuberculosis y malaria en algunos países, pero en otros no se les incluyó, ¿no? Otro aspecto que se destaca en varios de los países es que
se invitaron a personas solamente de los territorios priorizados por las respuestas, ¿no? Como todos sabemos, no alcanza el financiamiento internacional para todo el país y ahí juega un rol la respuesta estatal. Entonces se tiende a priorizar territorios y en algunas consultas solo se invitó a líderes de estos territorios, ¿no? Algo que hay que destacar también es que en los países donde el MSP suele tener o tiene una comunicación pobre, también fue pobre la comunicación en este proceso de consulta, ¿no? Y esto tiene que ver con las bases de datos desactualizadas, etc. Es importante, a propósito de la pandemia, que cuando la mayoría de las sesiones se hicieron de manera virtual, habría que garantizar el acceso a teléfonos inteligentes o algún medio de comunicación y líneas postpago o algún mecanismo para garantizar planes de datos para las personas que participaban, porque habían algunos limitantes, ¿no? Y si bien en el caso de Belice se tuvo reuniones presenciales, en Bolivia también hubo reuniones presenciales, en la mayoría se dieron de manera virtual, y esto, según varias consultoras, limitó un poco la expresión de las personas. Es la percepción que se tiene, ¿no? Que en una reunión presencial habrían podido recoger más información, las personas habrían participado con más soltura, ¿no? Luego tenemos el proceso de priorización y negociación con el MSP, que en la mayoría de los países, luego que hubo diversas reuniones donde se recogieron aquellas necesidades sentidas, desde las comunidades se hizo el ejercicio de priorización, ¿no? En muchos casos, este ejercicio de priorización pasaba a estar en manos del MSP, ¿no? Con menos participación de las comunidades, pero sí con la participación del consultor o la consultora, que además ejercía como el negociador o la negociadora, pero también quien hacía la incidencia en el MSP y discutía y respaldaba los datos que habían salido de las consultas con las comunidades, ¿no? Un aspecto a destacar también en este proceso es que cuando en la primera fase de consulta la sociedad civil no había hecho ya su priorización y planteado qué es no negociable, cuáles son los top 3 de la lista, ¿no? Era más difícil luego el proceso de negociación con el MSP, era más complejo y era más difícil defenderlos en las dinámicas con el MSP. Y esto se expresa un poco más en las experiencias de Bolivia y Paraguay, de acuerdo a las impresiones en la encuesta. Aunque se percibe desde los consultores y líderes comunitarios que el rol del MSP, además muy marcado por la autoridad del Ministerio de Salud, tiende no es de legitimar, pero a valorar menos las estrategias comunitarias. Aquellas estrategias o actividades planteadas con sustentos técnicos fueron más fácilmente incorporadas en las propuestas. Pero hay además una necesidad sentida de que se tiene que ejercer presión o se obliga a ejercer más presión frente a las negativas de incorporar estrategias lideradas por las comunidades en la mayoría de los países, ¿no? Y en la última etapa, respecto de las aclaraciones solicitadas por el Fondo Mundial, todas ellas estuvieron más vinculadas con el costeo, la presupuestación
y algunos sustentación respecto de la sostenibilidad a futuro de algunas acciones planteadas, ¿no? Logramos rescatar algunas lecciones aprendidas, aún no son todas porque, como les decía al inicio, hemos cerrado la encuesta esta semana, a inicios de la semana, pero estas son algunas de las lecciones aprendidas que nos gustaría discutir en la segunda parte de esta reunión, ¿no? Como les decíamos, en algunas secciones del proceso de consulta no fueron claramente establecidas desde el inicio, ¿no? Entonces, quedaron en algún momento, faltaron momentos de discusión, de volver a revisar las prioridades, de conocer la propuesta final, y por ello es necesario diseñar una ruta crítica con la participación de todos los involucrados desde el inicio, ¿no? Que nos dé claramente cuáles van a ser los momentos y que todo el mundo pueda anticiparse a los tiempos y al trabajo que se va a hacer. En la mayoría de los países, las expectativas de las organizaciones de sociedad civil se desbordaron, ¿no? Fueron mucho más allá de lo que el Fondo Mundial financiaría, ¿no? Por ello es importante clarificar desde el primer momento cuáles son las líneas a financiar, qué se puede resolver con una subvención como C19RM y ver qué alternativas de financiamiento podrían darse a estas otras necesidades sentidas, ¿no? Por otro lado, volviendo a los espacios virtuales, si bien contribuyeron a incluir a grupos más grandes, más diversos, no todas las personas contaban con dispositivos y por ello es importante prever también la alfabetización digital como parte de las consultas en un primer momento, ¿no? El uso de las herramientas, las cuentas, las plataformas como Zoom, por ejemplo, o incluso el uso de WhatsApp o mensajería. Las consultas por población, de estas que les decía al inicio que se realizaron en algunos países para garantizar la participación más efectiva de una u otra población, fueron bienvenidas, fueron muy valoradas. Sin embargo, la información resulta bastante más copiosa cuando se hace de esa manera, ¿no? Entonces es importante preverlo en las metodologías, en los tiempos, para prever también los recursos disponibles o ajustar los recursos disponibles y el proceso de sistematización también hacia el final. Y finalmente se percibió un poco en varios de los países se señalaba esta ausencia del vínculo entre las personas que representan a las comunidades en el MSP y las personas de las bases, ¿no? Entonces, esto dificultó un poco los procesos de las convocatorias, el flujo de la comunicación, y pensando en procesos más articulados para la construcción de las subvenciones y su implementación, es importante fortalecer estos procesos de articulación entre representantes en el MSP y sus representados, ¿no? En el proceso mismo de la negociación y de la escritura de la subvención, es importante anotar que muchos de los países definen un comité de redacción de la propuesta, ¿no? O un consultor a cargo, o si es el RP, hay un consultor a cargo de la redacción de la propuesta. Y en algunos países la relación con este consultor no fue fluida desde el inicio, ¿no? O con este comité no fue fluida desde el inicio, y eso hizo que se demorara un poco las negociaciones hacia el final. Entonces, es importante que se establezca el vínculo desde la dinámica comunitaria con el comité de redacción de la propuesta para hacer un proceso desde el inicio que garantice la verdadera inclusión de las necesidades de la sociedad civil en la propuesta.